Ok, hoy día vamos a ver la construcción de un octaedro de lado 5 centímetros, aquí de base cuadrada paralela al plano horizontal. Ok, de esta manera aquí tenemos el octaedro en 3D, como lo podemos visualizar para más o menos ver, imaginarnos cómo sería la construcción final. Y aquí tenemos el plano diédrico abatido. Entonces comenzamos con la construcción de la base cuadrada. Porque como sabemos que es horizontal, como dijimos antes, em, en la base, en la proyección horizontal, se va a ver en verdadera magnitud la base. O sea que podemos construirla simplemente a partir de un cuadrado de lado 5 centímetros, porque es un octaedro de lado 5 centímetros. Y el octaedro tiene 8 lados iguales, triángulos equiláteros de lado 5 centímetros, en este caso. Entonces identificamos los puntos, los nombraríamos con A, B, C y D. Y en este caso habría que recordar que también son eh, como son la proyección horizontal, habría que ponerle A1, B1, C1, D1, E1 y F1. E1 y F1 corresponderían a las cúspides. Entonces ahí están los puntos, ahora los nombraríamos con el 1 al final, ya que esta es la proyección horizontal. Entonces así es como debería quedar. Esto lo vimos recién en planta y así debería quedar el dibujado en el horizontal. Como es un octaedro ubicado en algún lugar genérico, podemos ubicarlo con cota y alejamiento aleatorio, ya que no nos interesa ver eso hoy día, sino que nos interesa la construcción. Entonces vemos las proyecciones, o sea, sí, las proyecciones de los puntos para poder verla en la proyección vertical. Se trazan las perpendiculares a la línea de tierra. Y hasta ahora lo que podríamos ver sería solo la base del octaedro, ya que no conocemos la altura. Ok. De esa manera solo estaríamos viendo la línea horizontal del medio de la base del octaedro. Y la altura, ¿cómo la podemos conocer? No sabemos, ya que como son triángulos equiláteros, o sea, sí, equiláteros, y la altura va desde el centro de la base hacia la cúspide, y no es 5 centímetros, ya que 5 centímetros es el lado del triángulo. Eso es lo que necesitamos saber ahora, que es a lo que apunta este video. Entonces primero nombramos los puntos en la proyección 1, o sea 2, perdón, que sería la vertical. Ahí el punto A2, D2 y ahora el B2 y el C2. Y la altura no la podemos determinar, entonces estaría dentro de este espacio. La vamos a nombrar ahora como H, altura H igual signo de interrogación. Entonces así, aquí vemos en el 3D cómo debería quedar. Entonces, de esta manera, lo que tenemos que hacer es encontrar el centro de la base, para así poder conocer esa altura, que sería la que necesitamos, y construimos este triángulo que nos sirve para ubicar la altura, ya que el lado, el cateto mayor es sería la altura que necesitamos. La hipotenusa la conocemos ya que sería la altura del triángulo equilátero y la línea de abajo también la conocemos ya que sería la mitad de un lado del octaedro, que sería igual a 2,5.
Entonces de esa manera dibujamos lo que estamos dibujando en el 3D, en el plano, en el sistema diédrico, para poder identificarlo de manera simultánea. Y dentro, confundido en esa línea que acabamos de dibujar, estaría el triángulo azul dibujado dentro del octaedro en 3D. Entonces, ¿cómo podemos conocer la altura? Viéndolo en planta, por decirlo así, en el horizontal. Entonces, teniendo este triángulo, habría que abatirlo en el horizontal y de esta manera podríamos verlo en verdadera magnitud en la proyección horizontal y así construir, o sea, identificar la altura, la distancia de la altura y poder aplicarla en la vista vertical. Entonces de esta manera abatimos uno de los triángulos laterales, que nos da también la altura, que es parte del triángulo interior en la que pertenece la altura del octaedro. Entonces, de esta manera abatimos el octaedro, una de las lados del octaedro, y conocemos esta altura, que sería igual a la hipotenusa del triángulo interior azul dibujado anteriormente. Entonces ahora simultáneamente en el plano, en el sistema diédrico, lo vamos a dibujar para poder ir a la par y entendiéndolo. Entonces, como saben, para dibujar un triángulo equilátero necesitamos hacer equidistancia, por lo que con el compás podemos trazar los círculos desde los puntos que conocemos, que sería el del lado de la base del octaedro, y así podemos abatir una de las caras hacia abajo. Y ahí está. El nuevo triángulo es una de las caras del octaedro abatidas hacia el horizontal. Entonces la dejamos más clarita para que no nos interfieran en la imagen final. Y hasta ahora tendríamos lo mismo, eso que se ve en planta, sería lo mismo que se está viendo en el sistema diédrico. Hasta ahora vamos bien. Entonces esta altura, que es la altura del triángulo equilátero, sería igual a la hipotenusa del triángulo interior del octaedro que dibujamos para conocer la altura. ¿De qué nos sirve eso? Porque ahora podemos abatir el triángulo interior y marcan, como sabemos que que la hipotenusa del triángulo interior y la altura de la cara abatida son la misma línea, podemos trazar una equidistancia y ubicar así la altura del triángulo. En este caso en el 3D se ve el triángulo porque ya lo teníamos dibujado desde la altura, porque en ese conocemos la altura en el 3D, pero en el plano no. Entonces, ¿cómo de qué nos sirve? Trazamos la línea nomás que conocemos, que dentro de esta línea va a estar contenida la altura, porque sabemos que dentro de esta línea que estamos abatiendo ahora va a estar contenida la altura. En este caso es la altura, pero la vamos a alargar porque no sabemos, en este caso en el plano, en el diédrico, no sabemos cuál es la distancia. Dentro de esta línea recién dibujada en el plano en el sistema diédrico estaría contenida la altura del octaedro. Pero ¿cómo podemos saber exactamente la distancia? Si sabemos que está dentro de esa línea, pero ¿cómo podemos saber la distancia de la altura? Básicamente dibujando la misma la misma altura de la cara abatida hacia en el triángulo interior abatido, ya que así podemos encontrar dónde se construye ese triángulo, que sería esta intersección en la línea que está contenida a la altura y el círculo desde el centro donde inicia la altura de la cara abatida que abatimos anteriormente. Entonces de esa manera podemos encontrar la distancia. Ahora basta con borrar la línea auxiliar y así podemos saber exactamente cuál es la altura de este octaedro, habiendo abatido el triángulo interior, que por ahora es solo auxiliar. En verdad siempre va a ser auxiliar, no es parte de la geometría final. Entonces de esta manera esta podemos nombrarla como la altura y necesitamos medirla. En el caso de cuando trabajamos en papel, con el compás podemos medir la distancia y copiarla de manera mucho más exacta. En este caso hay que medirla con los números.
Ahí medir longitud nos da la medida de la altura, 3,52. Entonces de esta manera, desde el centro, en el vertical de la línea donde debería estar contenida la altura, aplicamos una transformación, una traslación por por el vector vertical hacia donde debería estar la cúspide y de 3,52 centímetros. Ahí, 3,52. Entonces de esta manera vamos a saber dónde está la altura. Ahí me equivoqué. Ahí estaría el punto F2. F2. Ahí. Y de la misma manera, como es un octaedro, hay que hacer lo mismo hacia abajo. Así que vamos a hacer una reflexión. Se reflejó con otra línea. Bueno, vamos a hacer la misma traslación pero en el sentido contrario. Ahí. Entonces ya vamos a conocer las cúspides del octaedro. Y vamos a tener la vista tanto horizontal como vertical. Y si, como ya tenemos construido el octaedro, podemos buscar cualquier otra vista que se nos sirva para poder visualizarlo de una manera más genérica. Entonces ahí es como debería verse en el vertical. Obviamente en el 3D se ve con perspectiva, entonces se ve un poco desfasadas las líneas traseras, pero más o menos eso es como el proceso en 3D que se lleva a cabo y lo que pasa simultáneamente en el 2D. Bueno, finalmente ahí está la nueva vista con el octaedro visto desde otro punto de vista. Más o menos se vería como de esa manera como se mostraba en el 3D. Y bueno, eso, como que para construir estas nuevas vistas siempre hay que construir el octaedro, la base del octaedro en verdadera magnitud y luego abatir esos triángulos que nos ayudaron a construir la altura. Eso. Entonces, espero que les haya sido de ayuda y gracias por visitar este tutorial.